13. Sí, señor. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero, y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Bueno, muy interesante, ¿cierto? Bueno, vamos con la ayuda del Señor hoy a tratar este tema muy importante. Empezar diciéndoles, queridos hermanos, queridos oyentes, que siempre es bueno revisar el pretexto, porque venimos en un relato continuo. Amén. Que está haciendo Marcos a la luz de lo que Pedro le va diciendo, y lo que él pudo captar de todo lo que le contó Pedro, y entonces posteriormente lo registra en el evangelio que conocemos nosotros como el evangelio según San Marcos. Y entender que son experiencias, y lo que está relatando son experiencias que si las viviéramos, si nos pusiéramos en los zapatos del apóstol Pedro, sería imposible olvidarlas. Entonces, empezar diciendo eso, porque podemos dar fiel credibilidad a todos los detalles que está poniendo Marcos aquí en este relato. Decirles que están en Cesarea de Filipo. Está el Señor con sus discípulos, los confronta con la realidad de que, ¿qué dice la gente que soy yo? Y muy aparte de lo que la gente diga, ¿qué dicen ustedes? Y Pedro, el adelantado, que le dice al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor entonces le responde: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y es la primera vez que se mencionaría entonces el proyecto magnífico del Señor, de Dios aquí en la tierra, poniendo de manifiesto su embajada, su iglesia, proyecto más grande de Dios, y puesto ahí en la iglesia, con una relevancia importantísima, porque ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Y posteriormente a explicarles en medio de esa intimidad que es necesario que el Señor Jesucristo sea glorificado, pero poniendo también de manifiesto que no hay gloria sin cruz. Entonces, interesante eso. El Señor les dice que es necesario que sea crucificado, y que por ende también ellos, siguiendo el ejemplo, no pueden seguir al Señor si no se niegan a sí mismos y también toman su cruz y le siguen. Y así se termina, digamos, que todo lo que tiene que ver con el relato, o lo que se suscita en Cesarea de Filipos, en intimidad del Señor con sus discípulos. Y me llama la atención que dentro de los rótulos, dentro de la versiculación que se hace del texto bíblico, no empieza el versículo 1 del capítulo 9 como tal en la transfiguración, sino que empieza según esto, un versículo antes, ¿sí? En el que todavía está la Cesarea de Filipos, y se da esto que usted acaba de leer, hermano José, que es: también les dijo, agregó, aparte de haberles dicho que había que tomar la cruz y seguirle, y negarse a sí mismo, entonces también les dice otra cosa, como si les dijera: y otra cosita antes de que se me olvide, para cerrar aquí toda la idea, sí. De cierto os digo, esa palabra en los evangelios, de cierto, tiene mucha relevancia, porque es un énfasis que se da, que no tenga la menor duda de que esto va a ser así. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido
con poder. Estaba yo preguntándole ahorita fuera de micrófonos a mis hermanos aquí qué opinan de este texto que es tan diverso y que se podría dar para pensar muchas cosas, pero que la idea es llevarlo concluirlo a la Biblia, a un pensamiento bíblico coherente. Sí. Hermano Felipe, su descripción y toda su narrativa para llegar hasta el verso es muy importante, porque acuérdese que el Señor había manifestado el valor de la vida, y el valor de la vida tenía dos directrices: o salvación o condenación, ¿sí? Porque inclusive estaba escrito anteriormente que qué recompensa dará el hombre por su alma, ¿no? Sí. Pero cuando nosotros miramos voy a mirarlo de una manera conceptual y después vamos a tocarlo puntualmente. Cuando nosotros miramos el versículo 1 del capítulo 9 a manera conceptual, lo que Dios está tratando de decirnos a todos es: ya les puse de antemano el valor de la vida, ya les puse de antemano cómo es que van a vivir los que deseen vivir, y los que no también pueden rechazarlo. Pero lo que sí les voy a decir claramente con el verso 1 a nivel conceptual es que todos estarán vivos al escuchar la propuesta de salvación. Porque dice la palabra de Dios: no gustarán la muerte hasta. Es decir, ninguna persona puede decir que va a llegar a encontrarse en el estado de la muerte sin que Dios le haya invitado a que su alma sea salva. ¿Escuchó eso, oyente? O sea, muy importante eso que usted está diciendo, ¿no? A nivel conceptual. Claro, que responde a muchas preguntas, ¿no? Sí. Responde a muchas preguntas respecto a las dudas que me parece que son bastante lógicas de algunas personas, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué pasa si yo me muero? O qué pasará con los lugares de la tierra, del mundo, donde son iletrados, donde nunca ha llegado la Biblia escrita, donde nunca se enteraron pues de Dios, del Evangelio. Entonces, pues aquí está la respuesta, ¿sí? No hay nadie que muera sin haber, no hay nadie que guste la muerte. Bueno, hermano José ahorita fuera de micrófonos decía algo muy interesante, y es que el término que usa, nadie gustará la muerte, ¿no? Dentro de nuestra concepción podría ser que más coherente que dijera nadie sufrirá la muerte, pero no dice nadie gustará la muerte, haciendo ver de alguna forma que la muerte es también muestra de la gracia de Dios, pero que nadie la gustará hasta que logre ser consciente de la realidad que en eternidad le espera y la solución que tiene en Cristo de poder pasar de una forma segura a ese plano de la eternidad. Y es que por eso la manera conceptual es interesante, porque muchas veces, hermano Felipe y hermano José, ustedes lo han experimentado en momentos de evangelización, que la gente quiere culpar a Dios de su salvación, ¿sí? No, es que usted llegó tarde. O estoy esperando que Dios me cambie, o que Dios... Sí, siempre le hacen ese reclamo a Dios. No, es que él llegó tarde. O a mí nadie me dijo. O sea, en esto conceptual las excusas están a pedir de boca en los seres humanos. Pero Dios hace aquí algo muy interesante, y a nivel conceptual dice: todos van a estar comprometidos con este plan de salvación, a favor o en contra. Pero mi labor es que todos se enteren. Ahora, esa es una muy buena explicación desde lo conceptual, dice usted, ¿verdad, hermano? Sí. Ahora, recordar que según el relato de la palabra del Señor, no quiero decir que esto borra lo que el hermano acaba de decir, sino que también nos ayuda a entender un poco más a plenitud de esto. Que el momento en el que se encuentran, según el relato, pues es Cesarea de Filipos, el Señor está con sus discípulos. Así que quienes escuchan de primera mano eso, esta declaración que hace Jesús, son ellos. Y así que cuando el Señor Jesucristo les dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, y está refiriéndose a los que están en el momento con él, y escuchaba algún comentario, o leía más bien algún comentario acerca de este pasaje que decía que tiene esto una correlación y alta relevancia con el hecho de que el mensaje del Señor fue muy explícito acerca de poder poner lo que nosotros pudiéramos asimilar como una embajada de su reino aquí. Amén. Recuerden que el mensaje del capítulo 3 de San Mateo, en el último de los profetas, en el orden profético que es Juan el Bautista, es: arrepentidos y creed en el Evangelio, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando usted va a ver que el Señor Jesús entra en escena a comenzar su ministerio público en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, el mensaje no cambia, sino que él comienza a recorrer Galilea y las aldeas cercanas con un mensaje también muy específico, que es: arrepentidos y creed en el Evangelio porque el reino de Dios se ha acercado. Y posteriormente, en el capítulo 10, él envía a sus 12 de 2 en 2 y les dice:
id y predicad diciendo, el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Entonces uno podría entender a la luz de todo esto, que el establecimiento, hablando él con sus discípulos y siendo ellos los precursores o siendo ellos aquellos que van a llevar la enseñanza directamente que aprendieron de Jesús y que a partir del Pentecostés va a comenzar a llamarse su iglesia y que va a estar puesta, institucionalizada sobre una roca que es Cristo, hace referencia entonces este pasaje justamente a eso, al establecimiento a manos de sus discípulos por delegación de Jesús mismo, al hecho de que se va a establecer aquí el reino de Dios, una conexión directa entre el mundo y Dios a través de la iglesia. Entonces es muy bueno también considerarlo de esta forma para poder entender que el Señor, si bien concluyó su ministerio público y ascendió, dejó aquí un orden muy relevante y delegados para que se pudiera establecer el reino de Dios aquí y que pudiéramos acceder y tener conexión directa con Dios y llegada al reino de los cielos. Y es que, hermano, por eso les decía hace un momento que la parte conceptual es muy interesante, pero si nos vamos a la parte ya, vamos a desglosar este verso y vamos a encontrar cosas bien interesantes y nos vamos a ir un poco y los invito, hermano, a que miremos. El hermano Felipe decía, de cierto os digo, el desierto del Señor es una afirmación que son una de las declaraciones de Dios que no tienen discusión. Que si Dios lo dijo, va a suceder y así será. Que hay algunos de los que están, le decía hace un momento al hermano Felipe que aquí lo importante es poder entender la conjugación de los verbos. Están en el presente, los que estuvieron ahí, están. Y fíjese cómo los lleva. Dice que están, que no gustarán la muerte, futuro, gustarán. Entonces, qué importante que nosotros entendamos, hay un rango, en ese rango de que el Señor enseñe, que el Señor predique y que el Señor venga, hay un rango de oportunidades abiertas, todas. ¿Por qué el Señor habla de no gustará la muerte? Porque es que, mi querido hermano y amigo, cuando usted escucha el Evangelio, cuando usted escucha la predicación del Señor, cuando usted escucha la invitación del Señor, es casi, hermano Felipe, imposible rechazarlo. Cuando usted entiende esto, por eso la palabra de Dios dice, no gustarán, porque Él intrínsecamente está hablando de que nosotros cuando nos lo enseñen, lo vamos a aceptar, de que nosotros cuando nos hablen, lo vamos a aceptar, de que nosotros cuando nos prediquen, lo vamos a aceptar y que vamos a ser partícipes. Por eso toca esos dos términos, no gustarán la muerte, porque nosotros claramente sabemos que los que hacen parte de este reino y que no gustarán la muerte son precisamente sus hijos, que cuando llegue la muerte, el término cambia por completo y vamos a dormir y a esperar a Dios. Fíjese cómo se van hilando muchas cosas en ese conjugar de verbos del Señor. El presente, el futuro, pero entre el presente y el futuro hay un rango impresionante, que es precisamente lo que este siervo de Dios está haciendo, dejándonos un espacio impresionante para que el hombre en el tiempo de la gracia, porque aquí estamos hablando de la constitución de la gracia, pero después vamos a mirar que ese tiempo del que Dios habla, porque es un rango, mientras está aquí y mientras viene el reino, ahí hay un rango, y ese rango es donde toda la humanidad va a entender que este evangelio no es más que otra cosa que el establecimiento de Dios en este mundo a través de su iglesia. Claramente, la relevancia aquí tan grande que tiene la iglesia, ¿no? Es la primera vez que en la palabra de Dios usted encuentra ese término enseñado por la Biblia, también dicho explícitamente en versículos anteriores. Que tienen pues directa correlación entre lo que usted acaba de explicar, hermano Mauricio, que es la oportunidad para todos con el establecimiento de la iglesia, para que ninguno guste la muerte hasta que pueda acceder a lo que la embajada de Dios ofrece, que es la conexión directa con el Señor, con Dios, con el cielo mismo, porque esa pues es la razón, ¿no? Ahí uno entiende por qué ese lenguaje tan explícito como tan diplomático del asunto en decir el reino de Dios se ha acercado, ahora ya está acá. Entonces es muy importante entender eso. Si hay algún amigo escuchándonos, pues hacerle una aplicación aquí pequeña y decirle que es muy relevante esto, porque Dios no le dejó sino un solo camino para poder alcanzar el cielo, y ese es Él mismo, a través de su iglesia. Amén. Y eso es bueno poder nosotros enfatizarlo. Y es que, hermano, a mí me causa impresión ese palabra por palabra, porque aquí hay una oyente que está sintonizada. Estamos en Marcos capítulo 9, verso 1, y estamos ahí anclados hablando de este tema hoy, de la transfiguración que comienza con esto. Pero, hermano, es importante, hermano Felipe, que nos pronunciemos. Dice que el reino de Dios venido, y como cierra el con poder. Con poder. Es decir, nosotros tenemos que entender que esto no es algo que pasa inadvertido,
que esto no es algo que se implementó, está establecido en esta tierra, pero que no sucede nada en eso. No, el reino de Dios tiene una cualidad sine qua non, no tiene discusión alguna, que viene con poder. Es decir, es importante que nosotros entendamos que en el establecimiento del reino, Dios coloca palabras muy claves: el vencer la muerte, el tener victoria sobre la muerte, en el nombre de Jesús. Ese rango tan amplio, hermano, porque es que la gente a veces piensa de que el Señor llegó tarde. No, tenemos un rango amplísimo para poder aceptar al Señor en momentos especiales, no en momentos de angustia. Sí, porque muchas veces la gente espera hasta el último momento, pero el Señor pone un rango amplio y dice algo muy interesante en ese rango, que Él lo coloca con poder. ¿Qué quiere decir? Que los invitados a ese reino no tenemos acceso, sino que por el poder de Dios vamos a tener acceso. No, eso tiene altísima relevancia lo que usted está explicando, porque la verdad una de las características y los calificativos del Evangelio expresado en palabras es que es el Evangelio del reino de Dios. Amén. Y cuando usted va a ver la descripción que Pablo hace en la carta a los romanos, es justamente esa, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces ahí uno va hilando los términos y va encontrando que todo tiene una alta relevancia y tiene un significado muy especial, y que en la descripción profunda que se va haciendo del Evangelio y de su poder, es muy interesante ver lo que hace y su funcionalidad, porque lo que dice Pablo es que es poder de Dios para salvación. Escuche muy bien, a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, que es el máximo representante del pueblo gentil. Entonces esto es muy interesante poder analizarlo desde este punto de vista. Entonces, usted tiene algo más que acotar, ¿cierto? Es que usted me hace ahí acordar de cosas. Acuérdese que venimos acá en algo impresionante, nuevo para los discípulos, pero muy nuevo, que era reconocer a Jesús como su Mesías, darle todo eso. Y viene una explicación plana, como la Biblia misma lo dice, claramente del Señor con todos estos acontecimientos. Vienen unas advertencias del valor de la vida, vienen unas cosas impresionantes con relación al que lo acepte y él también lo aceptará, o al que lo niegue y él también lo negará. Pero para cumplir aquí bien la lección y para que la lección quede completa, llega y les deja este verso 1 del capítulo 9 y les dice: mire, y como si fuera poco, para que esto quede bien cerrado, esto viene con poder. ¿Y por qué hago hincapié en eso? Porque si no fuese así, no tendría sentido el reino de Dios. Sería, sí, es que me va a decir algo. Bueno, es que hay algo que me está llamando mucho la atención y que estoy recordando. Cuando los científicos quieren desarrollar una vacuna para determinada... Su efectividad, pues. Sí, para un veneno o para una enfermedad, cogen fragmentos del mismo veneno o pequeñas dosis de la misma enfermedad y las ponen dentro de la vacuna, y desde ahí se empieza a desarrollar todos los anticuerpos para combatir contrarrestarla. Sí, exactamente. Y me parece a mí que este versículo es como una dosis de una vacuna. Está el Señor vacunando a los discípulos, porque se estaba refiriendo precisamente a ellos. Les está de antemano diciendo lo que va a pasar, y no les está diciendo que existe la posibilidad, lo está asegurando. O pilas que el evangelio es para valientes. O sea, se los está aclarando, porque ustedes no gustarán la muerte. Les está diciendo de una u otra manera, les está asegurando que la muerte es inminente, que la persecución es inminente y que deben estar preparados. Los está vacunando de cierta manera. Y me llama la atención que cuando dice que algunos de los que están acá, ahí estaba Pedro escuchando. Pedro acababa de reconvenir al Señor, según el pretexto, acerca de cómo el Señor mismo iba a entregar su vida para salvar, y le dice no, porque de cierta manera, si uno ve el perfil de Pedro temía por su vida, sino cuando lo reconocen las multitudes y lo empiezan a señalar: pero es que usted habla como él, es que usted estaba con él. Él trata de desligarse de esa identidad, porque dijo: acá me van a matar, acá me van a coger juntamente con él y me van a llevar. Pero entonces a veces muchos de nosotros como cristianos estamos, lo que decía el hermano Mauricio,
aceptamos el Evangelio y nos gusta el Evangelio. Y cuando el Señor nos habla y nos lo presenta, es supremamente difícil, es que uno queda como un tonto si lo desprecia, porque es que te están dando la salvación de tu alma. ¿Cómo vas a decir que no? Pero uno lo dice, en un principio dice que sí, pero luego como que no quisiera comprometerse tanto, ¿no? Importantísimo lo que usted está diciendo y bueno, la analogía que usted hace respecto a la vacuna. Las vacunas se hacen realmente así, como usted lo menciona, ¿no? Hay los virus atenuados que hacen parte de la vacuna para generar los anticuerpos necesarios para el combatimiento de ella dentro del organismo del ser humano. Y nosotros debemos tener en cuenta algo, que si hay un solo camino establecido y una sola vía establecida por el Señor a través de su iglesia para que el ser humano que está en el mundo pueda encontrarse con el Señor, y para eso el Señor ha dejado su iglesia, nosotros podríamos entender que la iglesia está en el mundo. Nosotros tenemos algunas concepciones de la iglesia muy curiosas, ¿no? Y nuestra forma de ser respecto demasiado a eso finitas. es demasiado a veces alejada de la realidad, de la significancia que en Jesús nosotros podemos ver de la iglesia. Fíjese nomás la oración que el Señor hace. El Señor dice, bueno, te ruego que no los quites del mundo, pero que sí los guardes del mal, porque si la objetividad de Dios a través de su gran proyecto llamado iglesia, delegado su inicio por los apóstoles, está en el mundo, es para tener efectividad dentro del virus del pecado que está funcionando en el mundo, y que la iglesia genera a través del Señor Jesús y su poder del evangelio transformador, genera los anticuerpos necesarios para combatir eso. Entonces, nosotros a veces, nuestra forma de ser cristiana nos lleva a nuestro pensamiento a decir, yo tengo que vivir alejado del mundo porque de pronto, no, pues si ya el poder de Dios obró en tu vida, tú tienes la capacidad de desenvolverte en el mundo sin necesidad de que Él tenga efecto en ti, pero sí tú teniendo un efecto transformador en Él. Y es muy importante porque cuando usted revisa las características de aquellos que van a venir a ser ciudadanos y representantes del reino en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, que el representante del reino es pacificador, es limpio de corazón, llora y es sufrido, pero también es consolado y todo eso. Posteriormente el Señor les dice, bueno, aquí la idea es que el ciudadano del reino tenga estas características porque va a ser sal y va a ser luz. Entonces uno aquí va como concatenando las piezas y uno va diciendo, bueno, esta es la funcionalidad y la objetividad de lo que el Señor quiere establecer para decir, de cierto os digo, es decir, es todo lo que está hilando debajo de esta declaración tan profunda, pero tan enfática y tan categórica que está haciendo para aquellos que lo están escuchando. Ahora, no quiero dejar sé que de pronto algunos de nosotros podemos dudar, tenemos una duda respecto a este texto, porque dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. Entonces uno dice, ¿cómo así? Están los 12 con el Señor. ¿Quiénes sí y quiénes no? Entonces uno ahí inmediatamente se va a poder entender que, bueno, para ese entonces Judas todavía no ha muerto. Entonces es probable que el Señor no quiera ser exclusivo específicamente en su declaración, pero decir, bueno, hay algunos de los que están aquí que realmente van a trascender a esa etapa y otros que pues realmente van a quedar en el camino. Y es que la terminología del Señor es precisa y exacta, hermano. ¿Por qué? Porque Él aquí nos da una lección grande, que aunque el reino del Señor, del reino de Dios es prácticamente no se puede rechazar. Irrechazable, sí, ¿sí? Algunos lo van a rechazar. Algunos lo van a rechazar, ¿sí? Porque acuérdese que el Señor y el propósito del Señor es que todos tengan la oportunidad, que todos tengan la información, que todos puedan ser comprometidos por la palabra, pero no que todos van a aceptar, ¿sí? Y ahí generaliza mucho eso. Y cuando la Biblia nos habla acá de que algunos no gustarán la muerte, es que es muy enfático, porque Dios tiene un hilo conductor aquí de lo que está gestando y formando. Su oferta es salvación y vida eterna, sino que aquí está explicando su oferta de salvación y vida eterna de una manera muy amplia, de una manera panorámica, ¿sí? ¿En qué sentido? En que Dios aquí nos está hablando y nos está resumiendo una palabrita, que para los apóstoles de momento también era algo nuevo, que es la resurrección. Sí, o sea, hablarles de resurrección a ellos y que entender el término y concebir el término para ellos era bien complejo. Y tengo que decirlo, para algunos hermanos actualmente el término de la resurrección no está concebido en sus mentes todavía como la Biblia nos enseña en esto. ¿Por qué? Porque todo el trabajo de Dios es
Él vence la muerte y su oferta es válida porque Él vence la muerte. Pero nosotros tenemos que entender que aquí muy superficialmente y muy tímidamente, permítame el término, hermano Felipe, Dios está hablando de su esquema claro, de la resurrección. Es que usted ha tocado un tema y no se nos podía pasar por alto. ¿Por qué? Porque justamente este proyecto grandioso que nosotros podemos extraer, que el Señor está poniendo de manifiesto aquí, da inicio justamente después de la resurrección, que es el gran mandato del Señor Jesucristo, ¿no? Antes de ascender y decir, bueno, son ustedes los delegados aquí. ¿Sí? Claro, y a los que crean, ¿sí?, los seguirán estas señales, y ahí se ve el poder de Dios actuando a través del Espíritu Santo en los apóstoles. ¿Qué tendrían ellos en la mente? Yo siempre me he preguntado que después de que el Señor Jesús asciende y ya comienzan ellos a sus ministerios independientes, pues cada uno de ellos a predicar el evangelio y encontrarse con las diferentes experiencias que van teniendo en torno a la conformación de la iglesia, porque el Señor iba añadiendo cada día a su iglesia a los que habían de ser salvos. Por ejemplo, cuando Pedro y Juan van en el capítulo 3 de Hechos de camino al templo y se encuentran con aquel cojo que está esperando recibir de ellos algo netamente económico y material, y él les dice, pues yo no tengo de eso, estoy líquido, pero pues de lo que tengo le doy, y comienza a actuar ese poder impresionante y poder recordar, bueno, es que el Señor sí nos habló de que no, y es que vendría con poder, y ver que ya no necesitan que Él esté ahí con ellos para que la situación tenga un efecto, que el poder de Dios vaya teniendo efecto en las vidas de las personas y que vaya teniendo un avance que va mucho más allá de lo circunstancial, y que se va entonces gestando algo muy importante, que es el proyecto de Dios. Es que nosotros acá tenemos que entender que la cátedra que Dios estaba dando con la revelación que por influencia divina tuvo Pedro, y Dios comenzó a dar una cátedra de su esencia, de su trabajo, porque Dios no se reveló solamente en su nombre, sino se reveló también en su función. Y aquí estamos mirando a Dios revelado porque tú eres el Cristo, en su nombre. O sea, al Cristo se le puso un nombre que es Jesús, pero también reveló su función. Su función era netamente de redentor. Y su función, ¿cuál era su resultado? La resurrección. Pero como todo esto estaba tan compilado, es como si yo le dijese a usted, hermano Felipe, mire toda esta información, y usted me diga, no, mire, necesito que me dé tiempo para digerir toda esta vaina, porque para mí esto es nuevo y no sé cómo lo voy a compilar y lo voy a entender. Pero como estábamos con el acelerador a fondo en Marcos, y Marcos es el único que hace un relato más detallado de la transfiguración de todos los evangelios, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender algo muy interesante que la Biblia nos enseña a la luz de esta porción bíblica, que es precisamente el Señor sellando la enseñanza más gloriosa como transmisores del Evangelio de Cristo, que es la transfiguración de Dios delante de los que Él escogió para que le fuesen testigos oculares, presenciales, y en el rango en donde se iban a generar todas las cosas, que era el rango de este momento hasta todo el rango de la gracia, hasta que el Señor viniera por su iglesia. Y aquí estamos mirando, es que el Señor le dice, oiga, mire, ustedes como que no me han entendido nada de lo que les estoy diciendo. Caminen, los llevo y les muestro para que todos sus sentidos se conjuguen y puedan ver la claridad de aquella revelación, que sencillamente fue verbal, pero que ahora se iba a volver física. Exacto. Ante sus ojos. Hasta este momento todavía no había habido resurrección, o sea, simplemente era un proyecto. Veo que ellos de cierta forma sí la tenían difícil, por eso no en vano llevan ese estatus de padres de la fe, porque de verdad necesitaron creer. No habían visto todavía. Nosotros estamos en otro tiempo, y he escuchado muchos predicadores afirmarlo, y están en lo cierto. Nosotros somos muy privilegiados porque ya tenemos el panorama global de todo el evangelio, que murió, que resucitó, pero hasta este momento los apóstoles no lo habían vivido. Por eso el Señor con mucha claridad les estaba diciendo, claro, no gustarán de la muerte hasta. Claro, no, la palabra de Dios es demasiado clara, pero probablemente confusa para ellos en ese momento. Nosotros desde este punto lo analizamos y podríamos decir, bueno, y es bastante claro, y correlacionamos una cosa con la otra, le damos profundidad, pero probablemente ellos no comprendían las implicaciones de las palabras específicas y claras de Jesús. Entonces, muy interesante poder analizar eso también, y poder entender que el mensaje que se están llevando los discípulos es un mensaje que los va a acompañar de ahí en adelante, y que no inevitablemente se va a correlacionar con el poder que solamente radica en Jesús,
y que podemos nosotros entender en el Evangelio. El Evangelio, a grosso modo, pues es Jesús, y Jesús en todo su esplendor, Jesús en su vida, en su sepultura, en su muerte, pero en su resurrección. Y ese poder radicado en el reino de Dios expresado en la iglesia, a través de su expresión, de la predicación del Evangelio, en el cual se predica la resurrección de los muertos por el poder del Señor Jesucristo, ese poder no lo tiene ningún reino. Ese poder no lo tiene absolutamente nadie. Ese poder solamente lo tiene Jesucristo. Cuando las personas se preguntan, pero tantas religiones, tantas filosofías, tantas cosas que hay en el mundo, ¿cuál es la diferencia y cuál es la verdad? ¿Por qué creen ustedes que tienen la verdad? Sencillamente Jesucristo resucitó. Amén. Y en eso se reúne todo. Y es que hermano Felipe, cuando uno mira acá, a mí me impacta cómo el Señor saca a aflorar términos que para el entendimiento humano de entonces eran completamente complejos. Resurrección era una palabra que solamente Dios le dio forma, si me permite, en él le dio forma. Pues imagínese que aún después de que el Señor Jesucristo ha resucitado y han pasado unas buenas décadas en el que ya se ha institucionalizado la iglesia del Señor, Pablo tiene que escribir la carta a los Corintios y decirles cómo así que hay algunos de ustedes que están predicando que no hay resurrección y que están enseñando, pues entonces van a ser ya nuestra fe. Entonces, si para ese tiempo lo que dice usted era inconcebible pensar en que había la resurrección de los muertos, entonces pues, y para después de la iglesia, después de que se ha efectuado la resurrección del Señor Jesucristo y ya está la iglesia, Pablo tiene que escribir eso, pues pensar en la resurrección de los muertos es pensar en un poder sobrenatural a algo que según nuestra mente finita no tiene solución alguna. No hay cómo explicarlo. Y no hay precedentes. Exactamente. Entonces uno dice, en el Señor Jesús estamos completos respecto a muchas cosas, y qué alegría poder nosotros predicar el Evangelio conscientes de algo de lo cual no dudamos, y es que Él resucitó, y como Él resucitó, nosotros tampoco moriremos. Amén. Ni veremos la muerte en su esplendor. Mire que el Salmo 23 tiene una relevancia muy importante, porque cuando habla de la muerte, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y ese salmo se cumple únicamente en aquellos de los cuales podríamos decir Jehová es su pastor. El salmo no es para todo el mundo, yo siempre he dicho eso, ¿no? Igual que el Salmo 91, que es usado y abusado. No. Si tú eres oveja del Señor, te podrás llamar, podrás decir Jehová es mi pastor, pero hasta entonces no. Y si somos de el Señor, si somos sus ovejas, a nosotros no nos tocará la muerte en todo su significado, sino que será apenas la sombra. Es que es nosotros miramos, hermano Felipe, cómo el Señor toma a cada uno de en el verso siguiente, nosotros miramos cómo el Señor toma a unos que para nosotros siempre los hemos mirado como fuertes y privilegiados, pero eran totalmente lo contrario. ¿Sí? Eran los débiles, los más débiles, en el sentido de que Dios podía sopesar lo que eran estos hombres, y como quien dicen, en otras palabras, estos son los que menos han entendido de todo esto, los voy a hacer entender, ¿verdad? Todo esto. Como no eran los más adelantados, sino los más atrasados, porque nosotros siempre vemos que Pedro, que Juan y Jacobo, hay veces los vemos en ese escenario de los más aventajados, pero aquí, en este ejercicio, el Señor los toma no como los más aventajados, sino como los más necesitados de certificar una verdad verbal que les había dicho. Eran los que debían tener las cosas muy claras acerca del centro de todo. Claro. Y que el centro es Jesús. Son probablemente los que, bueno, uno podría especular eso, ¿no? Sí. Que el hecho de que estén ahí muestran que podrían ser uno de los más atrasados, sí, lo que usted dice, y también podrían ser ellos unos de los que más aferrados estaban a lo anterior, sí, a la ley, a los profetas, y no entendían en toda su importancia, en toda su significancia, que en Jesús reposaba todo eso, y que también iban a ser los máximos exponentes del Evangelio y las figuras más visibles del Evangelio en el transcurrir del desarrollo de la iglesia desde el primer siglo. Entonces uno pensaría que bajo esa circunstancia ellos debían tener muy claro lo que iba a pasar aquí. Amén. Y son experiencias que seguramente nunca se les iban a borrar de sus mentes. Sí. Imagínense, vamos a empezar, ya vamos entonces a darle rienda suelta a esto, y vamos a comenzar a estudiar a partir del versículo 22
que tiene que ver netamente con lo que es la transfiguración. El versículo 1 del capítulo 9 se ha numerado así porque es introductorio a lo que va a pasar. Y nosotros podríamos entender, por ejemplo, lo que dice Juan, el apóstol del amor, escribiendo no solamente sus cartas, sino escribiendo el Evangelio, según San Juan, capítulo 1. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Cuando él dice vimos su gloria, habitó entre nosotros, es que no lo dice porque fuera una algo que se le cajón. ocurrió netamente inspirado, sino que lo vivió. Amén. Vivió esto que está pasando aquí. Él al escribir eso tendría que recordar, y siendo inspirado por el Espíritu Santo, sus vivencias con Jesús. No para hacer lo que algunos hacen con estos textos, que es decir, ay, aquí está la Trinidad, separemos y que Jesús es la segunda. No, eso no es para eso. Él entendía en esencia lo que estaba pasando. Es Jesús. Amén. Jesús, que es completamente hombre, pero en esta experiencia que puedo vivir yo en compañía de Pedro, de Juan y ver todo esto, entiendo que es Dios encarnado, que es hombre, pero que nunca dejó de ser Dios. Entonces es muy interesante poder empezar a hilar las cosas aquí. Y es que, hermano Felipe, esto se vuelve tan interesante y toma tanta relevancia y tanto cuerpo cuando lo llevamos ahí palabra por palabra. Porque si venían extrañados con una palabra que se llama resurrección, que era una palabra para ellos nueva en su ser, en su entendimiento, y apenas la estaban medio digiriendo, ¿qué será con que esta palabra de transfiguración? ¿Sí? Sí. O sea, esa era otra palabra que, por favor, sí, espere un momentico, ahora sí se complejo. ¿Qué pienso? Es una palabra un tanto científica, ¿no? Tiene un significado en el griego, para nosotros, que significa metamorfosis. Imagínese, o sea, cualquiera podría salir corriendo de ahí, ¿sí? Oiga, espéreme un momentico, que es que yo me voy a transfigurar delante de ustedes. No, yo no quiero estar ahí. Yo no quiero saber de eso. Yo quiero salir corriendo. Pero, ¿cómo el Señor los va llevando para ser los testigos oculares y presenciales de una gloria que ellos la van a repetir y la van a decir en sus cartas hasta el cansancio? ¿Sí? Porque quedaron tan marcados que no es otra cosa que lo que nos ha pasado a nosotros con nuestra experiencia propia, siendo que nosotros tenemos unos ojos de la fe y ellos tenían acá la conjugación de los ojos naturales con unos ojos de una fe que se venía construyendo, ¿sí? O sea, ahora, yo quiero anotar algo, hermano. Es que para hacerle como un paréntesis, a nosotros los cristianos también a veces nos pasa que tenemos dificultades para entender el tema de la transfiguración. Sin embargo, sí la sabemos, y desde muy temprana edad, gracias a muchos animes y películas, etcétera. Estaba ahorita recordando, según estas características, esta descripción que nos está haciendo el texto, por ejemplo, lo que pasa con esta serie de Dragon Ball. Literalmente, muchos de sus personajes hacen lo mismo, y a mí me parece que están inspirados en este tema. Se transfiguran, y alrededor suyo hay un resplendor, y genera la inspiración de todos los que están alrededor de ellos. ¡Wow! Tiene más poder, se transformó, se transfiguró. O sea, una imagen visible como para entender el tema de la transfiguración. La hemos visto también a través de nuestra niñez en ese tipo de... Pues si usted menciona eso así, probablemente alguno de nuestros oyentes se va hacia esos animes para entender que de alguna forma lo que está pasando aquí tiene una similitud en cuanto a lo que ellos están viviendo, ¿no? O sea, el Señor está haciendo una transformación y está mostrando su poder y su gloria, o por lo menos un esbozo de ella. Y nosotros poder entender que lo que están viviendo ellos es sumamente glorioso, es extraordinario y nunca antes visto. Podríamos nosotros entender lo que usted estaba diciendo, hermano. Ellos querían de pronto salir corriendo o estar espantados, pero lo que uno ve es que la experiencia que están viviendo es tan gloriosa que inclusive Pedro dice, uy, no, yo no me quiero ir. Yo la verdad es que vivamos aquí en esto siempre. Es un momento en el que se les olvida absolutamente todo, y yo creo que nosotros hemos vivido experiencias gloriosas en Dios que cuando estamos en ellas quisiéramos que el mundo se detuviera ahí y no salir de ahí. Ahora, hay algo muy importante aquí que quisiera acotar. Fíjese que nosotros terminamos el versículo 1 del capítulo 9, vamos al versículo 2, y el versículo 2 ya nos dice 6 días después, 6 días después de que el Señor Jesús les ha hablado y que han estado en Cesarea de Filipos. Sin embargo, me parece relevante nosotros poder entender que lo que Pedro le está transmitiendo a Marcos nos pone en la mente qué es relevante y qué no.
Alguien podría preguntarse, ¿y por qué omite lo que pasó 6 días antes? Y resulta que dentro de lo que Pedro vive, a él le parece irrelevante, y a Marcos también, conectar lo que pasó y lo que sucedió y las palabras y la enseñanza de Jesús en Cesarea de Filipos y conectarla de una vez con el suceso de la transfiguración, diciendo lo que pasó durante esos 6 días tal vez no tiene conexión y nos va a hacer desviar la atención, y lo que queremos aquí a través de esto es que podamos retomar la atención hacia donde debe estar y poder nosotros decir, bueno, una cosa sí conecta con la otra. Entonces 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y los llevó aparte a un monte alto, y me gusta analizar eso. Es imposible que nosotros vivamos experiencias en Dios sin subir al monte. Y eso tiene yo no lo llamaría como una alegoría, pero sí lo llamaría como una significación simbólica dentro del lenguaje bíblico. Las experiencias más gloriosas que viven los personajes que tuvieron contacto con Dios y vivieron experiencias con Él, las viven en el monte, en donde Moisés recibe las tablas de la ley. ¿En dónde tuvo esa experiencia gloriosa con el Señor, en el cual cuando bajó su rostro resplandecía? En el monte. Donde tanto Abraham como Isaac y Jacob ofrecieron sacrificios y se relacionaron directamente con su Dios, en el monte. Y eso tiene una relevancia grande, porque fíjese que cuando a Abraham le entra la duda, dice la palabra de Dios en el Génesis explícitamente que descendió a Egipto. Entonces, podemos nosotros entender que cuando estás en el monte estás arriba, en el nivel que te corresponde para poder tener esas experiencias con Dios relevantes, y que a veces te bajas allá por voluntad propia, pero después recuerdas y tienes y anhelas de volverte allá para volver a tener otra nueva experiencia con Dios. Nuevamente, después de que Abraham, si tomamos el ejemplo de Abraham, desciende a Egipto y fracasa y entra en crisis, es que nuevamente tiene que volver a ese monte anterior por sus jornadas, dice la palabra de Dios. Nuevamente volver allá para volver a sacrificar al Señor, rendirle culto y vivir una experiencia gloriosa con Él. El monte aquí, el hecho de que se mencione, no es algo como para dejarlo en el olvido, sino poder entender que si nosotros queremos vivir experiencias gloriosas con Dios, nos es necesario vivir en el nivel de Dios. Amén. Vivir conectados con Él, vivir cercanos a Él, vivir en el monte, en el lugar alto donde nos corresponde estar como hijos de Dios, en el cual nuestra relación con Dios es muy directa. Es importante entender los 6 días, si me permite el término, hermano, ahí que están tácitamente como en silencio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que ninguno de los apóstoles nos narra la palabra de Dios que ellos hicieron una afirmación después de esta enseñanza verbal. Ninguno volvieron a ratificar la enseñanza, ninguno volvieron, nada, no hay rastro de que ellos se pronunciaron ante esta enseñanza verbal. No preguntaron. No lo volvieron a... Eso fue una cosa que se dijo, se habló y se selló ahí. Pero como Dios conoce al hombre, entonces dijo, estos definitivamente todavía siguen sin comprender lo que les dije. Ahora me va a tocar tomar de la enseñanza la parte 2, y la parte 2 es llevarlos al monte. ¿Y por qué es llevarlos al monte? Porque definitivamente Dios es un Dios de arriba. Imagínese, y en el monte hay una visión muy distinta. Total, o sea, cuando observa todo un panorama y es mucho más fácil describir y tener claridad acerca de lo que sucede. Amén. Una visión diferente. Y no solo eso, hermano, sino que también es una relación íntima con Dios, sin distracciones. Sin distracciones. Sin distracciones. Entonces, nosotros tenemos que aquí, que estos apartes y que estas palabras y que esta privacidad, acuérdate que al Señor le gustaba su privacidad. La privacidad de Dios es algún día hablaremos de eso, pero esa privacidad y esa intimidad estaba siendo parte de Dios. Camine que les voy a decir algo, camine que les voy a mostrar algo, camine. Y esa transfiguración, que la palabrita la tenemos que trabajar mucho, hermano Felipe, para que a los hermanos y a todos los oyentes les quede claro, ¿sí? Porque cuando nosotros la miramos hay veces la gente piensa que es que Dios se volvió otra cosa. O que Dios cambió su esencia a otra cosa. Sencillamente nosotros, que la palabra en sí significa cambiar de forma, ¿sí? Pero ¿de cuál forma? ¿De una forma visible? No, porque ellos lo estaban viendo. ¿De una forma espiritual? No, porque él era su esencia. Lo que pasa es que esa forma espiritual sí necesitaba claridad ante los ojos de ellos. Porque la gloria de Dios no es de afuera hacia adentro. La gloria de Dios era de dentro hacia afuera, ¿sí? Su resplandor era total. No era algo que lo iluminaba, sino era su resplandor como su esencia y fuente.
Y algo sobrenatural, ¿no? Es que mira el lenguaje que usa el relato aquí, la narrativa, es muy importante, porque dice que los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró, cambió de forma, delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Uno diría, venga, ¿y por qué dice eso? No, pues lo dice porque es algo sobrenatural lo que está pasando, ¿no? Ese resplandor nunca antes visto. Jamás ellos en la vida iban a ver algo como lo que vieron ese día. No había con qué compararlo. No había con qué compararlo. Y es que es muy interesante poder entender que lo que estaba sucediendo ahí en ese momento no era como el reflejo de algo que llegaba a Jesús. Como decir nosotros, la luna, podemos ver que nos ilumina la noche porque la lógica de esto es que el sol refleja o proyecta la luz a través de la luna. No. Jesús es la luz. O sea, yo vuelvo a Juan, ¿no? Juan en su primer capítulo describe eso, no vimos su gloria como el unigénito del Padre, pero habla de que Él es la luz, la luz por excelencia. Entonces, entendamos eso. Dios es una palabra que en sí significa luz, ¿no? Entonces podríamos nosotros asociar aquí y concatenar todo en Jesús. Eso es lo que se quiere en el relato, poder llevarnos a nosotros a meter todo en Jesús y no separar y tomar las cosas como aisladas, sino entender que en Jesús está todo lo que necesitamos ver y que la relevancia de todo esto está en Jesús. Es que hoy lo que dice el escritor a los hebreos, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es justamente lo que se quiere a partir de esto, que podamos poner los ojos en Jesús. Yo me iba a decir algo, hermano. Hermano Felipe, es que aquí estamos hablando de lo que es la verdadera revelación de Dios y su esencia, y esa conectar todas estas verdades gloriosas y hilarlas de una manera gloriosa. ¿Por qué, hermano? Porque cuando hablamos de esto estamos hablando de que no hay duda alguna de que en la manifestación, que en ese cuerpo que el Señor tomó, que se le dio un nombre y que ese nombre aplicó a un título que se estaba esperando, no hay definitivamente ninguna duda de que en ese nombre estaba toda la deidad de Dios. Ahí estaba todo, y lo que está hablando aquí es no para crear falsas expectativas de diferentes dogmas, sino por el contrario, para darnos claridad de que este único Dios no tenía ningún problema de mostrarse en su esencia, pero con algo bien lindo, con lo que dice en Colosenses, que en la imagen misma del Dios viviente, en ese rostro que la gente identificaba en este momento los apóstoles, en Jesús estaba toda la deidad de Dios. Como diría el apóstol Pablo escribiendo su carta a los Colosenses, en Jesús habita corporalmente toda la deidad. Entendamos eso, ¿no? Toda la plenitud de la deidad. De la divinidad, sí, señor. Entendamos, es muy importante poder nosotros tener este mensaje tan directo extraído de los versículos de la palabra del Señor que nos relatan esto tan importante. Amén. Que aunque pudiera llegar a generar confusión en algunos, realmente nos llevan al mismo punto, a Jesús, como el único y suficiente Salvador en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, como lo hemos dicho. Nosotros no podríamos separar la humanidad de Cristo de la divinidad de Cristo. Es imposible. Jesucristo 100% hombre sin dejar de ser Dios. Amén. Él no se volvió un poquito Dios aquí. No. Él mostró un destello de su gloria, mostrando justamente lo que es. Y vamos a profundizar en eso en el próximo programa, porque yo no me di cuenta, pero se nos fue el tiempo rapidísimo. Amén. Nos pasamos ya de nuestro tiempo establecido dentro de nuestro programa, pero dejarles algunas preguntas expectativa, como la que acabamos de decir, ¿no? ¿Será que Jesucristo aquí se volvió un poquito Dios, como algunos dicen en algunas vertientes y algunos pensamientos que tienen? No. Y lo vamos a detallar más explícitamente en el nuevo programa. ¿Por qué Elías? ¿Por qué Moisés? ¿Sí? ¿Por qué no Daniel y Jeremías? ¿Por qué no David y otro profeta, Ezequiel? Sí. No, vamos a entender esto de una manera muy detallada y su representación y relevancia, para que la próxima vez que usted lea esto pueda
centrarse muy bien, y si alguien le pide explicación, usted ya no tenga temor de decir, no, venga, yo estudié esto con el programa Un Encuentro con la Palabra de BR Radio, así que venga, charlamos un poquito acerca de esto. No tener temor. Entonces, gracias a todos nuestros oyentes, nuestros hermanos, por haber estado ahí con nosotros. Esperamos que no se hayan perdido ningún detalle. Les invitamos a que profundicen aún más. Y bueno, les esperamos aquí en nuestro próximo programa de Un Encuentro con la Palabra el próximo martes. El Señor Jesucristo les bendiga a todos. Un abrazo desde aquí, hermano Mauricio. No, igualmente quedamos muy contentos porque la palabra de Dios nos va guiando de una manera muy segura para que estos temas no nos causen miedo, pero sí nos den un gran temor, sobre todo a nivel personal, y poder transmitir una verdad gloriosa con seguridad. Sí, señor. Hermano José, gracias por haber acompañado.